bien, este es el sexto mensaje sobre sacrificios espirituales. Y quiero comenzar haciendo unos breves comentarios de algunas de las verdades que ya han quedado establecidas en mensajes anteriores. Tenemos que cuando nos entregamos a Cristo y somos salvos, pasamos a hacer muchas cosas en Cristo, o pasamos a formar parte de muchas cosas en Cristo. Muchas de estas son instantáneas, pero también son progresivas. Y entre tantas cosas que les menciono, es que llegamos a ser hechos sacerdotes. Somos sacerdotes en Cristo Jesús. En 1 Pedro capítulo 2, en el versículo número 5, Pedro le está hablando a los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando como una casa espiritual y sacerdocio santo. Y así como los sacerdotes en lo natural, los sacerdotes levíticos ofrecían ofrendas y sacrificios constantemente, como nos habla Hebreos 10:11, nosotros, como un sacerdocio espiritual, también tenemos ofrendas y sacrificios que ofrecer. Sacrificios espirituales, que como Pedro dice, es necesario que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente se trata que seamos un sacerdocio espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, sino que seamos un sacerdocio santo. Podemos ser sacerdotes, podemos funcionar como sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales, pero el Señor nos habla aquí por medio de Pedro que debemos ser un sacerdocio santo, un sacerdocio santo. Si no somos un sacerdocio santo, aunque seamos sacerdotes, aunque ofrezcamos sacrificios espirituales, esto no va a ser agradable delante de Dios. Debemos ser, como también dice Pedro, en 1 Pedro 1:14 al 16, santos en toda nuestra manera de vivir. Ya hablamos de 3 sacrificios espirituales en los mensajes anteriores. El sacrificio de alabanza, con su base en Hebreos 13:15. El sacrificio de gratitud, de darle gracias al Señor, en el Salmo 100, verso 4, y el sacrificio de júbilo, el sacrificio de teruá, que encontramos en el Salmo 27, verso 6. Aclamar a Dios con alegría y gritos de victoria. Así que para entrar ya de lleno a nuestro sacrificio espiritual que nos toca ver en esta ocasión, vamos a volver a 1 Pedro 2:5, que es nuestro verso base, nuestro verso clave. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos exhorta a que como un sacerdocio santo ofrezcamos sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacrificio espiritual que nos corresponde ver en esta ocasión es el sacrificio de un espíritu quebrantado. El sacrificio de un espíritu quebrantado, como lo tenemos en el Salmo 51, verso número 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí tenemos que los sacrificios de Dios nos está hablando de lo cual habla aquí David en este Salmo 51. Es un sacrificio a Dios que es agradable delante de Él, que sube a Dios en olor grato y fragante. El corazón contrito y humillado.
un espíritu quebrantado, que Dios no desprecia. El sacrificio de un espíritu quebrantado. Y de hecho, en este pasaje, en este verso, en Salmo 51, 17, la palabra hebrea en el original para contrito, pero también que encontramos ahí mismo en este pasaje, la palabra en el hebreo para quebrantado es la misma palabra. Tanto para contrito como para quebrantado es la misma palabra. Y en el hebreo, ustedes la podrán ver aquí abajo de mí, es la palabra hebrea shabar. Shabar. En el número de Strongs es el número H7665. Esta palabra shabar en el hebreo la encontramos 147 veces en el Antiguo Testamento y nos habla literal o figuradamente de algo que está deshecho, destrozado, humillado, quebrantado. Así que estamos hablando, sí, de un corazón que se siente quebrantado, un corazón que se siente dolido, un corazón que se siente hecho pedazos en arrepentimiento, que está humillado delante de Dios, clamando por ser diferente. Pero por un momento vamos a ponernos en el contexto en el que David dijo estas palabras. En 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 al 4 y verso 27 también. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí tenemos el pecado de David con Betsabé. Después de verla desde el terrado de su casa, después de verla mientras estaba bañando y codiciarla, mandó a preguntar por ella. Y aún sabiendo, ya que le habían dicho, aún sabiendo que era la mujer de uno de sus soldados más fieles, no le dio importancia, sino que envió a llamarla y se acostó con ella, cometiendo así el acto del adulterio. Después de saber, David, que Betsabé había quedado encinta, trató de ocultar el hecho, mandando a llamar a su marido del campo de batalla para que estuviera en casa y durmiera con su mujer. Y entonces todo iba a parecer que el hijo sería de su marido. Pero al fracasar este plan,
esta astucia de David, lo mandó, y otro más, lo mandó a la guerra con la orden que en la batalla lo dejaran solo para que lo mataran. Fue muerto, y después que se cumplió el luto de Betsabé por su marido, como leímos en el verso 27, la mandó a tomar para que fuera su mujer. Después de algunos meses, lo suficientes para que naciera su hijo, para que Betsabé diera a luz, Dios le envió a David, al profeta Natán, con un mensaje. Como podemos ver en 2 Samuel capítulo 12, 1, y de ahí del 9 al 13. En 12:1 nos dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versos 9 al 13. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Miren, el profeta Natán le llegó a David con una historia que ilustraba lo que él mismo había hecho. Y después que Natán le contó la historia y David emitió su juicio, Natán lo terminó confrontando, diciéndole: tú eres ese hombre, tú eres el hombre de la historia, confrontándolo con su pecado. Lo reprendió duramente de parte del Señor y le dijo lo que Dios había determinado que vendría sobre él y su casa como consecuencia de su pecado. Entonces, en ese contexto, David exclamó arrepentido, avergonzado, las palabras que encontramos en el Salmo 51. Entre ellas, Salmo 51, 17, el cual volvemos a leer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. En ese momento, David, ante la confrontación del profeta, vino un espíritu de arrepentimiento sobre él. Y sentía su espíritu y su corazón quebrantados, deshechos, destrozados, humillados en arrepentimiento por haber pecado contra el Señor, por haber hecho lo malo delante de sus ojos, como él mismo expresa en Salmo 51, 4.
Y pudo entender David que el espíritu, el corazón quebrantado, en arrepentimiento, clamando por perdón, clamando por ser diferente, es un sacrificio agradable a Dios. Amén. Pero entendamos, obviamente la razón de tener un espíritu y un corazón quebrantado no es agradable delante de Dios. Pero cuando pecamos y venimos arrepentidos, quebrantados delante de Él, avergonzados por hacer lo malo delante de sus ojos, esa actitud es en gran manera agradable delante de Dios. A pesar que sea como resultado de haberlo ofendido. En el Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Algo que sube en olor gratísimo delante de Dios como un sacrificio aceptable a Dios es cuando alguien se presenta delante de Él quebrantado, deshecho genuinamente, no de una manera fingida, no de una manera profesional que pues ya ha aprendido a hacerlo constantemente y ya es todo un profesional en poner una cara de quebrantamiento, de dolor y ay, Señor, perdóname. Hay personas que pueden hacerlo de una manera fingida y ya lo hacen de una manera tan automática, tan fría, tan insensible, tan mecánica. Pero cuando es algo genuino, y una persona genuinamente está quebrantada, está deshecha delante de Dios por haberle fallado, por haber pecado contra Él, en arrepentimiento, clamando perdón, clamando por ser diferente, por ser transformado, eso sube a Dios en olor fragante. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado delante de Él. Es irresistible para Él, como veremos en 3 ejemplos a continuación y uno más de pilón, como decimos en México. Primeramente, Acab, el rey más impío del reino del norte de Israel. En Primero de Reyes 21, versos 25 al 29. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aquí tenemos al impío, al malvado rey Acab, el rey más impío del reino del norte de Israel. ¿Podemos imaginar esto?
el rey más impío. Había provocado a Dios muchas veces. Hizo continuamente lo malo delante de sus ojos. Se vendió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Pero Dios envió a su profeta Elías a confrontarlo y a darle una palabra de juicio. Dios había determinado enviar juicio sobre él. Y entonces este rey impío y malvado se humilló. Dejó que su corazón fuera quebrantado delante de Dios. Se presentó delante de Dios con un corazón deshecho, quebrantado. Y Dios no lo pudo despreciar. Que Dios, nuestro Dios, aún al rey más impío y malvado, Dios no lo pudo despreciar. Dios no lo pudo desechar. Fue irresistible para Dios. Es algo que Dios no puede resistir. Eso nos hace irresistibles a Dios. Manasés, otro ejemplo. Este era el rey más impío del reino del sur de Israel, del reino de Judá. En 2 de Crónicas 33, versos 12 al 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Otro rey sumamente impío y malvado. Dios lo puso en angustias. Dios lo metió a angustias. Hizo actos atroces. Pero dice que cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios humillado grandemente. Se presentó delante de Dios con un corazón quebrantado. Dios trató con él. Él dejó quebrantar su corazón. Y después de esto, que él se presentó delante de Dios humillado y quebrantado de corazón, vino delante de él arrepentido y avergonzado. ¿Qué nos dice la Escritura? Fue atendido. Dios oyó su oración. Pues Dios no puede despreciar a alguien que se presenta así delante de él. Él no desprecia un corazón quebrantado, contrito, humillado, arrepentido, avergonzado delante de él, por muy mala que sea o haya sido esa persona. Si se presenta delante de Dios con un corazón quebrantado, humillado en arrepentimiento, Dios no lo puede resistir. Dios lo escucha. Dios lo atiende. Nos dicen los salmos, Jehová es excelso y atiende al humilde. Al que se humilla lo atiende. Al que se presenta delante de él con un corazón quebrantado, mas al altivo lo mira de lejos, lo desprecia.
Un ejemplo más, el publicano que fue al templo a orar. En Lucas 18, versos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo y el otro publicano. El fariseo se presentó delante de Dios y le dijo: Dios, te doy gracias porque soy un buen hombre, porque soy un hombre justo, porque tengo tantas virtudes, porque yo sí soy muy devoto. No soy como otros muchos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está ahí tirado, golpeándose. Gracias, Dios. Pero el publicano estaba allá a lo lejos, tirado. Ni aún se atrevía a alzar su mirada al cielo, no, estaba todo humillado, quebrantado, y se golpeaba el pecho, pero no con los golpecitos así como que insensibles. La verdad, yo creo que, oh Dios, estaba dando una buena, lamentándose, quebrantado, se propicia a mi pecador. Y no con esto estamos diciendo que la Escritura nos incite a una autoflagelación o golpearnos físicamente. Dios quiere ver el corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Miren, y los publicanos eran hombres muy corruptos. Eran judíos que se habían vendido a servir al opresor, cobrando impuestos para Roma y otro tanto más para ellos mismos. Pero ese publicano se presentó delante de Dios con un espíritu quebrantado y fue atendido por Dios. Fue atendido por Dios. Miren que los hombres tratan de convencerse a sí mismos, convencer a otros y aún convencer a Dios que son muy buenos, que tienen mucha fe, que son buenas personas, que no son tan malos como otros. A esos Dios ni los voltea a ver. Al altivo mira de lejos, como al público, como al fariseo. Su oración no llegó ni al techo. Pero ese espíritu quebrantado, ese aroma de ese sacrificio de espíritu quebrantado del publicano, ese aroma delicioso subió delante del mismo trono del Creador del universo y fue atendido por él.
Y aún podríamos mencionar a Nínive, a quienes el Señor les mandó el profeta Jonás, ya habiendo Dios determinado juicio sobre ellos. Pero por cuanto se quebrantaron delante de Dios, Dios ya había dicho que en 40 días Nínive sería destruida. Pero por cuanto ellos se quebrantaron delante de Dios, se humillaron en arrepentimiento delante de Dios, Dios detuvo todo ese juicio. Por esto es que el Señor nos dice por medio del profeta Joel, en Joel 2:12 al 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice Dios, conviértanse a mí. Vuélvanse a mí con ayuno, lloro y lamento. Rasguen su corazón, no sus vestidos. Vuélvanse al Señor. Con el sacrificio de un espíritu quebrantado. Y Dios se va a mostrar misericordioso y clemente. Quiero por un momento hablarles brevemente sobre algunas promesas para los que tienen un espíritu quebrantado. El Señor tiene promesas maravillosas para los que tienen un espíritu quebrantado. En el Salmo 51:17, nuevamente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no desprecia, primeramente. Él no desprecia a uno que se presenta delante de Él quebrantado, humillado, en arrepentimiento delante de Él. Es irresistible delante de Él. Uno más. En Isaías 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor pone sus ojos. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que tiene un corazón quebrantado, un espíritu contrito y humillado. El Señor pone sus ojos en nosotros para bien. Cuando le damos ese sacrificio de un espíritu quebrantado. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor habita con los quebrantados. Habita con los quebrantados, con el quebrantado y humilde de espíritu, con el que tiene un corazón quebrantado, humillado delante de Él. No solamente está cercano a ellos, como nos dice el Salmo 34:18, sino que habita con ellos. Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana. Atiende a los quebrantados de corazón, los toca.
viene a sanar el corazón de aquellos que se sienten quebrantados, dolidos, avergonzados. Trae sanidad, consuelo a nuestro corazón, a nuestro espíritu quebrantado y humillado delante de Él. Y quiero concluir este mensaje dando un balance a lo que hemos hablado. En Isaías 61, versos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este fue el ministerio de Cristo en los días de su carne, y lo sigue siendo: vendar a los quebrantados de corazón, dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero tampoco se trata de dar lugar a un espíritu de condenación. Tampoco se trata que le demos lugar a un espíritu de condenación. Hay un balance. Tampoco todo el tiempo hay que estar llorando. Tampoco todo el tiempo hay que estarnos angustiando cuando nos presentemos delante de Dios. Miren, hay creyentes que le dan lugar a un espíritu angustiado y que no saben otra. Si oran todo el tiempo están llorando. Si alaban a Dios todo el tiempo están llorando. Si profetizan todo el tiempo están llorando. Siempre quebrantados, siempre poniendo cara de sufrimiento. Miren, presentarnos delante de Dios tampoco debe significar que debemos estar llorando todo el tiempo. O si Él nos toca, si sentimos su presencia, no significa que tengamos que estar llorando todo el tiempo. No. Podemos sonreírle al Señor y decirle: ay, Señor, gracias por tu presencia. Tu presencia me llena. No estar llorando todo el tiempo. Pero hay creyentes que todo el tiempo es un espíritu angustioso. Estuve en un ministerio hace años. Gracias a Dios que Él nos liberó de ese lugar. Que nada más se decía, o los líderes decían: vamos a orar. Y empezaban, parecía que los estaban ahorcando. Parecía que les dolía el estómago, no sé qué parecía. Pero solo era: vamos a orar, y era: o vamos a cantar. Poner cara de puchero, cara de angustia. No. En ninguna manera. Si hemos pecado, si le hemos fallado a Dios, si nos podemos dar cuenta de las áreas en las que necesitamos mejorar en nuestra vida cristiana, habrá los momentos en que tengamos que
presentarnos delante de Dios y que nuestros corazones sean quebrantados delante de Él. Humillarnos delante de Él, pero no es todo el tiempo. Miren, veamos lo que dice Eclesiastés 3:1 y verso 4. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay un tiempo para ser quebrantados y darle al Señor el sacrificio del espíritu quebrantado. Pero no es todo el tiempo. Como vimos en el mensaje anterior, Dios también nos quiere ver contentos. Dios quiere poner su gozo en nosotros. Que podamos aclamarle con alegría, con gozo, que podamos expresarle cuán felices nos hace el que Él nos haya alcanzado. Si pecamos, dejemos que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón. Humillémonos y presentémonos deshechos delante de Él, dando el sacrificio del Espíritu quebrantado. Pero después de eso, levantémonos y gocémonos en su presencia y mostrémosle al Señor cuán felices Él nos hace. Amén, amén.